Continuando con las exposiciones, vamos a hablar sobre la farmacología de los bloqueantes neuromusculares. Se clasifican según de acción central y de acción periférica. Dentro de acción periférica, lo que nos incumben saber son las clasificaciones no despolarizantes y despolarizantes. Los no despolarizantes tenemos el rocuronio, el mibacurio, el becuronio, el pancuronio, atracurio, el cisatracurio. Y despolarizante tenemos la succinilcolina. Otra clasificación es en ultracorta, que es la succinilcolina, la corta, el mibacurio, la intermedia, el becuronio, el rocuronio, el cisatracurio, y la larga, el pancuronio y de tubacuronio. Los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes se pueden clasificar en aminoesteroides y bencilquinolonas. Los aminoesteroides tenemos el pancuronio, el becuronio, el pipecuronio y el rocuronio. Y las bencilquinolonas, tenemos la tubocarina, la metocurarina, el mibacurio, el doxacurio, el atracurio y el cisatracurio. Bueno, vamos a hablar sobre los principios de acción de los bloqueantes neuromusculares en la unión neuromuscular. Esta parte lo resume muy bien Viviana en el capítulo 34. Nosotros vamos a hablar sobre los efectos que ocasionan la acetilcolina en su efecto posunión y en el efecto preunión. Bueno, entonces vamos a decir que en el músculo esqueleto de los mamíferos encontramos el receptor de la acetilcolina nicotínico, que es un complejo pentamérico, como vemos aquí, que está compuesto por dos unidades alfa, una beta, dos alfas, una beta, un epsilon y una gamma. Entonces, estas subunidades, aquí como vemos en la imagen, tenemos que una subunidad alfa separada en la parte superior, donde tiene su extremo N terminal y su extremo S terminal. Esta subunidad está compuesta por otros receptores que se llaman los M1, M2, M3, M4. El M2 actúa como un poro para que actúen los canales de sodio, potasio y cloro. Entonces, en los extremos proximales del N terminal de las unidades se van a encontrar los receptores para la formación de acetilcolina. Como vemos aquí, esto es un dibujo, un esquema donde nos habla sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina. Ya, entonces tenemos que en el efecto preunión, que es a nivel neuromuscular, encontramos receptores tanto nicotínicos como muscarínicos. En los casos de los receptores nicotínicos, estos de aquí son el alfa 3 y el beta 2. Estos receptores, como sabemos que los receptores nicotínicos ayudan o permiten que se movilice la acetilcolina en la unión neuromuscular, sobre todo en la región muscular de la placa muscular, valga la redundancia. Entonces, aquí los relajantes, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes compiten con estos receptores A3 y alfa 3 y beta 2 en la unión neuromuscular, sobre todo en los receptores nicotínicos. Entonces, a nivel muscarínicos, también tenemos receptores muscarínicos, que estos receptores especialmente son el M1 y el M2 de la acetilcolina. Estos receptores son muy importantes porque ayudan en estos casos para la formación de la acetilcolina. En estos de aquí interactúa la succinilcolina, compite con ellos. Lo hacen los receptores muscarínicos por acción de liberan calcio, y a nivel celular liberan el calcio a nivel de los receptores de la acetilcolina, que actúa para que los Mi1 y Mi2 formen acetilcolina.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la farmacología de la succinilcolina y las reacciones estructurales y a su actividad. Bueno, la succinilcolina es una amino cuaternaria que tiene cargas positivas de los sitios de amonio que simulan como un nitrógeno cuaternario de acetilcolina, y por eso es que tienen una estructura igual a la acetilcolina, por lo cual los receptores nicotínicos de tipo muscular y de tipo neuronal se encuentran en la unión neuromuscular y actúan y de igual manera. Por eso la succinilcolina tiene la misma similitud en cuanto a la composición de los nitrógenos cuaternarios de la acetilcolina. Como lo vemos aquí, una relación estructural de la succinilcolina y la acetilcolina. La succinilcolina está compuesta por dos moléculas de acetilcolinas, unidas a través de grupos de acetato metilo, igual que la acetilcolina. ¿Por qué produce la succinilcolina la despolarización? Porque va a causar una desensibilización del receptor nicotínico de acetilcolina, inactivación de los canales de sodio controlados de voltaje en la unión neuromuscular y un aumento de la permeabilidad frente al potasio en la membrana circulante. Los resultados finales son la ausencia de la generación del potencial de acción y ocasiona por lo tanto el bloqueo neuromuscular. También, entre las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, es el único bloqueador neuromuscular disponible que tiene un inicio de acción rápido y una duración de acción ultra corta. La X50 es de 0.51 a 0.73 miligramos por kilogramos. La X50 no es más que la concentración del fármaco que en el 95% de los casos ocasiona el estímulo al extensor del pulgar al estimular el nervio cubital cuando utilizamos el tren de 4. La administración de 1 miligramo por kilogramo de succinilcolina permite la total supresión de la respuesta a los estímulos neuromusculares en unos 60 segundos. ¿Por qué actúa tan corto la succinilcolina? Porque se debe a su rápida hidrólisis. ¿Quién le hace la hidrólisis? Esta enzima, que es la butirilcolinesterasa, que la transforma en succinilmonocolina y colina, la transforma. Como les digo, la E50 es la dosis que consigue un promedio de supresión de la respuesta neuromuscular del 95%. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la succinilcolina? Bueno, los efectos secundarios de la succinilcolina son muchos, pero entre los principales que tenemos es que en el sistema cardiovascular estimula los receptores autónomos colinérgicos en los ganglios simpáticos y parasimpáticos y los receptores muscarínicos en el nódulo sinusal, ocasionando bradicardia sinusal, ritmo de unión y arritmias ventriculares. La bradicardia sinusal se aparece o se refleja después de administrar consecutivamente a los 5 minutos una dosis de succinilcolina. El ritmo de unión se caracteriza porque va a ocasionar que el nódulo AB funcione como un marcapaso, y las arritmias ventriculares se debe generalmente, se han hecho estudios en monos y en perros que dicen que se cuatriplica la producción de catecolaminas endógenas. Entonces se relaciona a esto y a la liberación de potasio. Este potasio va a actuar y va a ocasionar arritmias ventriculares que pueden ser fatales. Entre otros efectos que vamos a hablar es que también ocasiona hiperpotasemia. ¿Por qué? Como vemos en esta gráfica, cuando existe la despolarización, existe entrada de sodio, salida de potasio. La salida de potasio se acumula y ocasiona aumentos de las concentraciones de potasio. ¿En qué influye en los pacientes de insuficiencia renal? En los pacientes con insuficiencia renal no influye para nada. Le puedes dar la succinilcolina sin importar, porque igual no afecta, o sea, es igual. Ya,
Aquí nos indica que la administración de succinilcolina a un individuo sano para una cirugía programada, o sea, de no emergencia, aumenta el nivel de potasio a 0.5 miliequivalentes por decilitro. Esto fue como le mencioné. Se puede producir una hiperpotasemia grave tras la administración de succinilcolina en traumatismos graves, infecciones intraabdominales y en pacientes con acidosis metabólica. Esto, en traumatismos graves, infecciones intraabdominales, hay varios estudios que lo relacionan a largo plazo, dosis de infusiones de succinilcolina y en infecciones intraabdominales que son de varias semanas. Otros efectos que tiene la succinilcolina podemos ver es que va a aumentar la presión intraocular. Al minuto de la inyección de la succinilcolina va a aumentar y alcanza el máximo a los 2 y 4 minutos y desciende a los 6 minutos de haber inyectado la succinilcolina. Se da porque hay una contracción de las miofibrillas tónicas y la dilatación transitoria de los vasos coroides. A pesar de que existe este aumento de la PIO, no está contraindicado el uso de la succinilcolina en cirugías oculares, salvo en ciertos procedimientos donde actúan o donde trabajan en la cámara anterior, como en la córnea y en el iris. También, entre otros efectos, aumenta la presión intragástrica. Esto se debe por la fasciculación de los músculos esqueléticos abdominales. Aumento de la presión intracraneal, que según hay estudios que dicen que sí y que no, y la causa por la que lo ocasiona se desconoce. Y otro de los principales síntomas que ocasiona o efectos que ocasiona la succinilcolina es el más común, que son las mialgias, que es una incidencia entre el 0,2 a un 89% de los casos. Esto se debe por una contracción no sincronizada de las fibras musculares. Se va más frecuente en cirugías menores, en mujeres y en pacientes con cirugías ambulatorias. ¿Qué podemos evitar? Previo a la utilización de succinilcolina podemos utilizar un inhibidor de prostaglandinas, por ejemplo el acetilsalicilidato de lisina, que va a reducir el dolor muscular. También se ha relacionado espasmos del macetero, pero estos espasmos del macetero que pueden confundir con una hipertermia maligna, este espasmo del macetero se da cuando hay dosis inadecuada de succinilcolina. Bueno, los usos clínicos de la succinilcolina, principalmente inducción de secuencia rápida en la anestesia. 1 miligramos por kilogramo de succinilcolina puede facilitar la intubación endotraqueal en 60 segundos, pero si bajamos la dosis de 0,5 a 0,6, permite unas condiciones adecuadas para intubación también en 60 segundos. Algunos libros mencionan que se puede utilizar un bloqueante neuromuscular no despolarizante con el fin de mantener el bloqueo neuromuscular y atenuar el efecto de la succinilcolina, pero esto está en discusión. Ahí en otra parte voy a mencionar porque si usamos la succinilcolina junto con el pancuronio, no va a tener efecto el pancuronio, entonces se evita en este caso ligar estos dos medicamentos. Y con el atracurio y el rocuronio unido a la succinilcolina, o sea, administrando los dos medicamentos, va a ocasionar un aumento de la concentración del mismo, aumento de la concentración del atracurio y del rocuronio. Bueno, en los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes tenemos una clasificación que son, según los compuestos esteroides, compuestos de bencilo, quinolina y los fumaratos. Se los clasifica según el mecanismo de acción prolongada, acción intermedia, acción corta y acción ultracorta. Entonces, en la acción prolongada, más de 50 minutos, tenemos el pancuronio. De la acción intermedia de 20 a 50 minutos tenemos el bencuronio, rocuronio, atracurio, cisatracurio y CB002. La acción corta de 10 a 20 minutos tenemos el mibacurio y la acción ultracorta a menos de 10 minutos tenemos el gentacurio. Estos son los no despolarizantes. Las reacciones estructurales de la actividad. Bueno, los bloqueadores no despolarizantes se caracterizan porque pueden ser sintéticos, bencilosquinolias o pueden ser de éster de bencelio. Los sintéticos son los aminoesteroides
Esto se caracteriza porque la distancia entre el grupo amino se mantiene por un esqueleto de androstano, y en cambio las benzilizosquinolinas, la distancia se mantiene por cadenas lineales que contienen diésteres, y en el caso del curare, de éteres de bencilio. Estos bloqueadores no despolarizantes, como sabemos, se unen al receptor nicotínico en la unión neuromuscular y compiten con la acetilcolina endógena y ocupan sus receptores para que pueda ocasionar que no despolarice el impulso. Debe de ser, en algunos libros dicen de 72, otros dicen de 80%, en el libro que tomé de base dice el 80%. Una consideración especial, que los sintéticos de aminoesteroides no liberan histamina, entonces no se ha relacionado ciertos efectos adversos de los relajantes neuromusculares por la liberación de histamina, que pueden hacer reacciones alérgicas en los casos de los pacientes cuando se van a someter a las cirugías. Eso explica por qué existe un cierto grado de reacción alérgica a los bloqueadores neuromusculares por la liberación de histamina. Los sintéticos, los aminoesteroides, no liberan histamina. Aquí tenemos una tabla en donde nos habla sobre la relación dosis y respuestas del fármaco bloqueante neuromuscular no despolarizante en los seres humanos. Aquí tenemos en diferentes parámetros que el 50, el 90, el 95. Estos de aquí en sí son las dosis que cada fármaco va a producir, una reducción del 50, del 90 y del 95% de la fuerza de contracción o la amplitud del miograma en el músculo aductor del pulgar tras la estimulación del nervio cubital. ¿Cómo lo podemos revisar esto? Por el llamado TOF, que lo va a explicar mi compañera Jenny en el siguiente capítulo. Entonces aquí tenemos la dosis de cada uno por miligramos por kilogramos, ¿sí? El manejo clínico de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes es parálisis de las cuerdas vocales y de los músculos mandibulares para facilitar la intubación. Adicional, que progresivamente va a disminuir o va a ocasionar la parálisis a nivel de los músculos intercostales y del diafragma. También aquí menciona que la combinación de propofol y de un opioide de actuación rápida proporciona condiciones de intubaciones de buenas a excelentes. Aquí también está en la dosificación que tenemos tenemos la dosificación según el medicamento que usamos asociado, como por ejemplo el sevoflurane, los opioides. Es así que el rocuronio con los opioides tenemos la dosis para intubación de 0,6, las múltiplos del aproximado del 95 es de 2, el bloqueo máximo es 100%, el tiempo hasta el bloqueo máximo por minuto va a ser de 1.5, la duración clínica va a ser de 36 minutos aproximadamente, y así tenemos la succinilcolina mezclados con opiáceos o con un alotano, con el deflurano. La dosis es de 0.6, disminuye, o sea que eso es lo que hemos visto en los otros capítulos, en las exposiciones que juntos, ligando con otros compuestos anestésicos para la excelente anestesia, disminuye la dosis respectivamente de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Aquí tenemos también otro esquema donde nos refiere el efecto de acción o el tiempo de acción y el efecto máximo sobre el aductor laringio y el aductor del pulgar. El tiempo máximo de la succinilcolina con dosis de 1 miligramos por kilogramo con una anestesia de propofol y fentanilo, el tiempo de inicio es de 34 más menos 12 segundos. El bloqueo máximo, o sea, el porcentaje de depresión es 100%. La duración clínica es de 4.3 a 1.6 minutos.
Esto es a nivel de los aductores laringeos. En el aductor del pulgar el tiempo de inicio es de 56 puntos, más o menos 15 más. El bloqueo máximo es el 100% de la depresión y la duración clínica de 8 o más menos 2 minutos. El rocuronio con dosis de 0,25, con dosis de 0,4, con dosis de 0,5 mezclado junto con el propofol, fentanilo, propofol y fentanilo, el tiempo de acción para que haga su efecto en los aductores laringeos es de 96 más o menos 6 segundos. El máximo de presión va a ser 37 más menos 8% va a haber. La duración clínica no tiene, y en cambio en los aductores del pulgar es un poquito más largo porque, o sea, el recorrido es más lejos para llegar al aductor. Y así tenemos el becuronio, el mibacurio en diferentes dosis asociados con la anestesia con propofol y fentanilo, que son los que más utilizamos. Por eso traje a cotación este cuadro para hacer referencia, porque es el que más utilizamos cuando no utilizamos la anestesia general. Otra cosa importante es el metabolismo y la eliminación de los bloqueantes neuromusculares. Es importante porque debemos saber que algo que no mencioné de la succinilcolina, bueno, que sí lo mencioné, su metabolismo es por la butirilcolinesterasa en un 98-99%, y en el hígado una eliminación es cero, nula, y en el riñón menos del 2%. Entonces podemos utilizar esta succinilcolina en los pacientes con hepatopatías. Pues podemos utilizarlo, pero se prefiere los siguientes, el atracurio y el cisatracurio. Se prefieren ellos porque como sabemos, no ocasionan los efectos adversos que ocasiona la succinilcolina. Tenemos que el atracurio, la duración de va a ser intermedia. Su eliminación va a ser por medio de Hartmann, por hidrólisis de los ésteres inespecíficos. Su metabolismo va a ser eliminados en la orina y en la bilis, del 10 al 40%, pero su eliminación no va a ser por el hígado. El cisatracurio, su duración es intermedia, su eliminación también es por Hoffman. El metabolismo de eliminación de orina igual, su eliminación renal es del 16% del total, por el hígado no. El rocuronio es un tiempo de duración intermedia, su metabolismo va a ser eliminado en la orina y en la bilis, en la orina del 10 al 25% y y hepático mayor del 70%. Entonces, vamos a ver los efectos adversos de los bloqueantes neuromusculares. Como en términos general, vamos a ver que las manifestaciones clínicas cardiovasculares asocian la taquicardia por el pancuronio. La hipotensión se relaciona con el atracurio y con el mibacurio. Las arritmias, como ya vimos, de la succinilcolina. Y la bradicardia con el becuronio y el atracurio. Aquí también tenemos otro dibujo, donde habla sobre los efectos clínicos de los fármacos bloqueantes neuromusculares, pero a nivel autónomos, es decir, a los ganglios autónomos. La succinilcolina vamos a ver que le estimula tanto a los ganglios autónomos como a los receptores muscarínicos que ya les mencioné, cardíaco, y a la liberación de histamina es un poco ligera. Aquí el rocuronio no actúa en los ganglios autónomos, hace un bloqueo débil en los receptores muscarínicos cardíacos, y no produce liberación de histamina. El atracurio solamente produce liberación de histamina, pero es ligera. El mibacurio también es ligera. El cisatracurio no produce ningún efecto a nivel, o sea, la estimulación a nivel de los ganglios autónomos, a nivel de los receptores muscarínicos, ni a la liberación de histamina. El pancuronio produce un bloqueo moderado en los receptores muscarínicos cardíacos, por lo cual se lo relaciona con la taquicardia, como vemos acá. Eso sería en cuanto a sus efectos clínicos autónomos. También a nivel respiratorio sabemos que existen 5 receptores muscarínicos. El M1 y el M3 están ligados básicamente sobre lo que es
El M1 está sometido al control simpático y mide la broncodilatación. Los M2 se localizan a nivel presináptico en las terminaciones nerviosas parasimpáticas postganglionarias, y estos funcionan como un mecanismo de retroalimentación negativa que limita la liberación de la acetilcolina. Y los M3 se localizan a nivel postsináptico e intervienen en la contracción del músculo liso de las vías respiratorias. Importantes son los receptores M2, los MIU2, que actúan en una cadena sincronizada y en círculo vicioso en la liberación y la formación de acetilcolina, como lo vemos aquí. Bueno, entre las interacciones de los medicamentosas y otros factores que condicionan la respuesta de los bloqueantes neuromusculares, hay una discusión amplia sobre la mezcla de dos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Unos dicen que puede ser adictiva y otros puede que ocasione un sinergismo, pero prefieren no mezclarlos. Al unir los bloqueadores no despolarizantes con anestésicos inhalatorios, esto aumenta los efectos bloqueantes de los neuromusculares. Los antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos, las polimixinas, la lincomicina y la clindamicina, inhibe la liberación de la acetilcolina y también deprime la sensibilidad de la acetilcolina de los receptores nicotínicos post-unión que le mencioné inicialmente. La hipotermia prolonga la duración de la acción de los bloqueadores no despolarizantes. El sulfato de magnesio que utilizamos en las pacientes preeclánticas y en la eclampsia potencia el bloqueo neuromuscular inducido por los bloqueadores neuromusculares, pero esto lo sabemos que es por otro mecanismo. Cuando se administra dosis intravenosas altas, los anestésicos locales bloquean también la transmisión neuromuscular, o sea que también ayudan. Los pacientes que reciben tratamientos con anticonvulsivos a largo plazo han mostrado que tienen resistencia a los fármacos bloqueantes musculares no despolarizantes. Y los esteroides, como sabemos que hay aminas de esteroides que están compuestos los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, hacen un antagonismo con los efectos de los mismos. Y hay que tener indicaciones especiales en pacientes como por ejemplo los pediátricos. Los pacientes pediátricos decimos que la maduración del sistema neuromuscular ellos ocurren en los primeros 2 meses de vida. Se contraindica la administración de succinilcolina en los niños porque puede provocar parada cardíaca. El rocuronio es un bloqueante neuromuscular de acción intermedia con un comienzo de acción más rápido que otros no despolarizantes en adultos. Se utiliza mucho en adultos lactantes y niños, y el X95 es aproximadamente 0.4 miligramos por kilogramos en niños. Otro grupo de personas son los pacientes ancianos. En los pacientes ancianos hay envejecimiento de todas las estructuras a nivel de la placa motriz y todo eso, pero se relaciona que no existe una relación de que pueda afectar o no afectar, o que debe de tenerse alguna precaución en estos pacientes ancianos. A menos, obviamente, que aquí no incluimos a la succinilcolina, que no deberíamos utilizar en los pacientes ancianos. En caso de los obesos se ha demostrado que el rocuronio no altera la farmacocinética, entonces por lo tanto se puede dar, y hay que tener precaución, o se prefiere que en la obesidad se utilice como peso ideal y peso corporal real. En caso de los pacientes con lesiones por quemaduras, ellos son más sensibles a la succinilcolina, entonces es preferible en ellos utilizar la succinilcolina. Bueno, aquí tenemos el aclaramiento plasmático de cada uno, el volumen de distribución, la semivida de eliminación, la relación con las patologías hepáticas, porque aquí nos menciona que las patologías hepáticas, quién sí, quién no, qué usamos o qué no usamos de relajantes. Se prefiere, como les mencioné, el cisatracurio y el atracurio, preferiblemente. También en caso de las nefropatías. Las nefropatías
se refiere que se puede utilizar los relajantes musculares, aunque hay ciertos estudios en donde dicen que sí se usan, hay otros estudios donde dicen que no se usan, pero generalmente sí se utilizan. Bueno, eso es todo referente a los fármacos de los bloqueantes neuromusculares. Gracias.